Como siempre está con nosotros José Massa, nuestro psicólogo. Hola José, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Pero muy bien, Daniel. En la semana me acordé mucho de vos, especialmente porque fue el aniversario natalicio de Sigmund Freud, sí, claro, el 6 de mayo. Tanto vos lo mencionás y ahora últimamente me están dando ganas de ir y buscar esa biografía que la tengo ahí anclada de Freud y que tanto me lo decís que cada vez me interesa más. Es muy interesante la vida de Freud. Austríaco, tendría que haber cumplido 164 años, sí. bastante longevo Sí, fue, sí, porque murió a los 84, 86 más o menos, y es nacido en mediados del siglo XIX. Sí, 1856, si no me equivoco. Claro, la evolución en realidad de su pensamiento fue tan abrupto que muchos lo tildaron de charlatán, ¿no? Sí, pero sin dudas marcó una época. Seguimos, o sea, hay un antes y un después de Sigmund Freud. El psicoanálisis marcó un hito en la historia que es imposible. Hoy es muy común, vos te vas a un café y alguien te traicionó el inconsciente, te dice, ¿no? mirá, no sé, ¿no? Que es muy común hoy, que está muy de moda también, que a los políticos en los discursos notan cuando hay actos fallidos. Sí. Esas son palabras técnicas del psicoanálisis, pero que han sido tomadas por el común de la sociedad. Está bueno también que eso pase, ¿no? Igualmente no tiene el mismo peso, que no es cualquier cosa un acto fallido, digamos, para un psicoanalista que para el que dice, bueno, me confundí o leí mal o pronuncié mal algo. No es lo mismo que eso ocurra en el consultorio cuando uno está haciendo un psicoanálisis pero bueno, hay que ver qué valor tiene en cada caso, ¿no? Austríaco de nacimiento el hombre, y que en realidad otro austríaco famoso, pero por lo negativo, fue Hitler. También. Pero no vamos a hacer una comparación similar, pero más o menos son de la misma época. No, sí, tal cual, sí. Incluso Freud se adelantó a algunas... Hay un artículo que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, donde él ya anticipa cosas que van a pasar con el nazismo después. Ahí habla de los liderazgos, de los fenómenos de masa, que es muy interesante ese artículo. Habla de cómo se maneja el ejército como una masa artificial, también habla de la iglesia como una masa artificial. Es muy interesante ese texto, incluso para analizar hoy los fenómenos sociales que están ocurriendo también, ¿no? Claro. Ya más allá del campo de la psicología netamente clínica, la psicología social, la psicología, el periodismo también, cómo esas cosas, esos fenómenos sociales se pueden explicar desde los desarrollos freudianos. Yo creo que sigue vigente todo eso todavía, no hay o sea, el psicoanálisis sigue evolucionando. Hay psicoanalistas, incluso aquí en Argentina, que no han dejado el psicoanálisis muerto, sino que lo siguen constantemente. Hay congresos de psicoanalistas que se reúnen, presentan casos, además supervisan sus casos. Es una práctica muy rigurosa, no es que listo, practico psicoanálisis y ya está, tenés que analizarte también, no sé, todas unas cuestiones que Freud nos dejó y que han evolucionado dentro del psicoanálisis y hacia la sociedad también. Por esto justamente que te decía que hay un montón de cosas que hoy, ¿no? Que por ejemplo, mirá, te traicionó el inconsciente, decimos muchas veces. Me quedé pensando en lo que decías sobre el manejo de la masa, que ahora en realidad, y se dijo mucho respecto del manejo de la masa, especialmente del proceso kirchnerista que ha finalizado el 10 de diciembre, con algo que está bien, que se lo utiliza, porque vos decías, se enlazaba al nazismo y al cristianismo. A ver, no solamente con una única vertiente ni ideológica ni metodológica, sino en sí a la masa, y que ahora se utiliza con una frase que me llama poderosamente la atención, que seguían al kirchnerismo como un dogma de fe. Que en realidad viene también como una interpretación similar. Pero los procesos de masa tienen esas cosas. Freud toma... Es un artículo que a mí me gusta mucho, ese texto de Psicología de las masas y análisis del yo, porque en realidad él trabaja los fenómenos de masa también como va comparando cómo es la constitución del psiquismo humano en relación a las masas. Él incluso ahí plantea que la psicología es siempre psicología social, en el sentido que uno no existe de manera aislada, un sujeto no está nunca de manera aislada, por más que esté solo, siempre está pensando, siempre hay un otro que me sirve de modelo, o me estoy acordando, o me funciona como referente. Nunca estamos solos verdaderamente, siempre hay un otro, o sentimos como que alguien nos está, incluso ahora en la radio, estamos nosotros dos,
pero en el imaginario nuestro seguramente estamos imaginándonos que hay del otro lado un oyente que nos está escuchando, ¿no? Y además también ahí me acordé de otro tema de la semana que hablábamos en el pase del momento justo, estaban los chicos de En Buenas Manos. Decía Mayra Bolleras, cuando hablábamos sobre el tema musical, decía, nunca tenemos un origen de un tema. Nunca un tema musical es originario, porque nosotros no somos originarios. Claro. ¿Por qué? Porque desde que nacemos tenemos la influencia, en esa era la cuestión del tema musical. Y yo decía, en realidad nunca somos originarios, porque nosotros tenemos la carga de nuestros padres, que ya vienen con la carga de sus padres o de su contexto. Tal cual. O sea, partimos ya de una carga que viene, y en realidad eso es lo que termina demostrando la evolución de la sociedad. Se evoluciona a nivel sociedad, y hay muchos elementos para demostrar que en realidad se ha evolucionado, por más que caigamos en errores habituales o de otras épocas, pero tiene que ver también con esa carga, cómo el hombre a través del tiempo va intentando sobreponerse para lograr algo mejor, por más que haga atrocidades, ¿eh? Pero es un poco también así. Sí, me quedaba pensando en esa palabra que decís, evolución. Sí, sería, porque evolución tiene como un sentido, ¿no? Como de progresión, como que va hacia adelante, como que es mejor. Pero sí es cierto que hay como, si podemos situar una línea de tiempo que vamos modificando las cosas, ¿no? En ese sentido, me parece que es interesante pensar esto, ¿no? De las cargas históricas y evolutivas con las cuales contamos. Y lo interesante de todo eso es que generalmente son inconscientes, no estamos sabiendo, yo hago genial. Muchas veces se descubre en un psicoanálisis que alguien puede estar viniendo a cumplir el deseo que quedó anclado o frustrado de algún abuelo, por ejemplo, ¿no? Yo hoy soy, qué sé yo, no sé, por ejemplo, hablabas de música recién. Bueno, puede ser que haya habido algún abuelo músico en la familia y uno de repente sigue ese camino, ¿no? También por más que los padres se hayan dedicado a otra cosa, pero pareciera que el deseo de un abuelo ahí quedó y de alguna manera fue captado por este sujeto y va y y se siente identificado. Sí, la verdad que todo tiene que ver también cómo cada uno construye su realidad. Y eso es como siempre, que en realidad ese es el kirchnerismo puso como gran parámetro. Esa cuestión, la construcción de la realidad. Porque dijo que los medios de comunicación construyen una realidad y ellos mostraban otra. A mi entender, existe una realidad que la construyen los medios de comunicación. Existe la realidad que dicen los políticos. No quiero hablar tanto del kirchnerismo, quizás porque es lo último que hemos tenido en los últimos 10 años, pero existe una tercera, que es la realidad de la sociedad. Como decía la famosa frase de Perón, que es la única verdad de la realidad, que es lo que el tipo siente, que es lo que el tipo vive, y quizás toma de uno u otro elemento, pero en realidad lo que le toca es eso. Y espere para reflexionar todo eso, pero yo diría que la realidad como hecho, como algo objetivo, es la mezcla de todas esas tendencias que estás diciendo, lo que se dicen de diferentes polos. Y también había un psicoanalista francés, Jacques Lacan, que él planteaba que existen como 3 registros que conforman la realidad, ¿no? Que estaba lo real por un lado, ¿no? Lo simbólico y lo imaginario. Y él decía que lo real es como el hecho en sí, los hechos que no están cargados o atravesados o nombrados por la palabra. Digamos, todo lo que nosotros conocemos en realidad es porque le ponemos un nombre. Si yo presento algo desconocido, me encuentro con algo desconocido, generalmente puede ser que me asuste porque todavía no le puse una palabra. Y ahí ya eso es tomado por la palabra, por lo simbólico. Es un tema bastante difícil de explicar, pero él lo que quería decir es que lo real no es lo mismo que la realidad. La realidad se construye y a lo real nunca podemos llegar, nunca tocamos lo real en sí, sino a través de una representación que es la palabra, ¿no? Él decía que lo real no se puede ver tal cual es. Es una pregunta que ya los filósofos se hacían. Sí. ¿No? ¿Nosotros percibimos las cosas tal cual son o construimos una imagen mental de cómo podría llegar a ser eso? Yo suelo dar en mis clases a los alumnos, hay una charla que hacía otro antropólogo, psicólogo, Bateson, que decía,
en una de sus charlas él decía, levanten la mano en el auditorio los que me estén viendo en este momento. Obviamente que todo el auditorio levantaba la mano. Y luego él respondía, les informo que ustedes no me están viendo a mí. Lo que están viendo, esto es lo mismo pero en otros términos, lo que ustedes están viendo es un montón de información que tienen acerca de mí. Ustedes ven la información que tienen de mí, no me ven a mí tal cual soy. Como para pensar, ¿no? Esto de cómo construimos la realidad. Eso como en términos más prácticos. Pero después lo que ocurre, y volviendo a Freud otra vez, lo que ocurre dentro de los consultorios de psicoanálisis, Freud llega a descubrir que, y por qué, esto te plantea a vos como analista, si se quiere, ¿con qué trabajamos? ¿Con el hecho o con el relato de ese hecho? Que sería la construcción de la realidad. Bueno, ahí viene el gran problema que me parece que tiene el periodismo, que es, ante el hecho, no lograr hacer algo que era básico antes del periodismo, que era una de las cuestiones esenciales. Lo más puritano que puedas sacar el hecho, mostrarlo, y a partir de eso apartar de lo que es tu visión del hecho respecto de lo que ocurre o que tendría que ocurrir, o lo que está bien o lo que vos consideras que está mal. Ahora, en esa suerte de confluencia, ya el hecho se ve contaminado en la fase inicial desde tu opinión, más allá de tu visión. Es imposible transmitir el hecho tal cual es. Siempre hay una toma de posición, siempre es subjetiva, por más que uno quiera. Es un problema ético seguramente que tienen los periodistas, un problema en el sentido de científico, cómo se construye, ¿no? Una problemática, no problema de que esto no tiene solución o hay que buscar la solución, sino un problema en el sentido científico, epistemológico de eso, ¿no? Es un problema ético, porque bueno, ¿cómo me posiciono? ¿Cómo transmito esto que está sucediendo acá? Si yo veo dos sujetos que están forcejeando en la calle, inmediatamente puedo decir que uno es un ladrón y el otro una víctima, y bueno, pero depende de qué lado me pongo, puede ser que... Yo puedo decir que el que le está robando algo a otro, puedo decir en realidad está haciendo justicia porque ese que le está robando no tiene para comer, gracias a que el otro no le da oportunidades de trabajo. Podríamos pensarlo así, digamos, puedo transmitir así la justicia, la noticia, digo, ¿no? Sí. Como que la justicia está del lado de... El hecho está precisamente en eso. El conflicto que tiene es que supuestamente en la Génesis se te dice o se te inculcaba antes, decía, bueno, vos primero tenés que transmitir qué cosa, la pelea. Claro. La pelea y el hecho, uno le pega al otro, otro le pega a otro y otro. A partir de eso, hacer tu desagregado, decir, qué injusto que es esto por tal y tal motivo. Bueno, ahora es como que todo confluye en lo mismo. Todo va hacia exactamente lo mismo y hasta quizás con una tercera o cuarta interpretación, que es el pensamiento del beneficio de lo que uno viene haciendo o hacia dónde va. A ver, todos inmersos en una misma pelea que en realidad en el fondo estamos construyendo nuevamente otro tipo de realidad. Estamos construyendo la realidad constantemente. Nunca no podemos acceder al hecho tal cual es. Siempre hacemos una interpretación del hecho. Eso que creemos que es el hecho en sí, ya estás naturalmente, es imposible, siempre va a estar sesgado por mi posición. Yo ya vengo con una carga histórica, genética, ¿no? Que eso ya me va a situar en determinada posición. Yo puedo ver un determinado hecho y lo voy a interpretar de acuerdo a la posición subjetiva que yo tengo. Es imposible transmitir esto de la objetividad pura. Sí. Está bueno intentar llegar a eso. Me parece que lo que los periodistas intentan de construir, o no sé si todos los periodistas, pero supongo que deberían con su ética de trabajo intentar eso, ¿no? Que transmitir el hecho lo más objetivamente posible. Eso me parece interesante, ir hacia ese lugar. Ahora, más allá de que sea imposible, pero bueno, tratar de poder llegar a eso me parece interesantísimo. Hay dos aspectos que recién recordaba respecto de esto, de esta visual, de esta cómo uno construye la realidad y cómo lo observa. Y también creo que pasa también en el pensamiento posterior, en muchos sentidos, de cómo se visualiza una cuestión. Dos casos reales o casos prácticos. Toma de terrenos, los denominados ocupas.
en un inicio de todo lo que se dieron las distintas tomas de terreno, lo primero que se decían son delincuentes que van y ocupan un terreno, porque no les es propio, dándole como un rango superior a la propiedad privada. Claro. Eso por un lado. Y en el fondo también estaba el otro sector que decía, bueno, ese terreno era ocioso, lo tenían para nada, y esta gente se fue a ocupar en busca de solucionar una necesidad, que era la necesidad del hábitat, del lugar propio. Esa quizás sea cómo cada uno construía la realidad. Ahí tenés a través de su opinión. Del mismo hecho tenés los dos relatos. Claro, los dos relatos. Y lo otro que también vas a recordar, especialmente porque vos sos del Chaco, cuando se daban cortes de ruta. Cortes de ruta, estamos hablando en lo más puro. Ya sé que el oyente me va a decir, no, pero había algunos que eran políticos que... Perfecto. Yo lo que voy es al corte de ruta de aquellos tipos que le habían echado, tenían una necesidad más genuino quizás. Y uno decía, violan nuestro derecho de tránsito. Claro. Real, un derecho constitucional consagrado, real. Pero por el otro lado decía, y ellos tienen su derecho a reclamar. Y la única forma que los dirigentes lo escuchen es haciendo esa clase de movilización. También era cierto. Bueno, esas son las complejidades que tiene la democracia, ¿no? Sí, claro, pero ahí voy a la construcción del relato, de ponerlo como un delincuente porque corta una ruta, o interpretar realmente que fue la única artimaña para que, claro, para que ser escuchado. Para que sea escuchado. Sí. A mí me parece, digamos, interpretar cualquiera de los lados de la cuestión ya me va a posicionar en cualquier, de un lado o del otro, lo cual no me parece que es el kit de la cuestión hoy, pero sí me parece interesante conocer que uno construye, que todos construimos la realidad y que no tenemos, me parece que esto sí está bueno saberlo, que todos tenemos un papel activo, todos somos protagonistas de nuestra historia. Me parece que saber eso te posiciona de una manera distinta en el sentido de reclamar por un derecho, ya sea a transitar o a protestar porque me están quitando algo, ¿no? Pero me parece que y a eso también conduce un psicoanálisis, a que uno se vuelva protagonista de su historia y no simplemente un agente pasivo de lo que los demás quieren hacer de mí, ¿no? Sartre tenía una frase, a ver si la puedo recordar tal cual era, pero algo así como que somos lo que hicieron de nosotros, una cosa así, ¿no? Algo así como que yo soy lo que los demás hicieron de mí. Lo que mi contexto hizo de mí. Algo así, ¿no? Bueno, algo de eso hay también, si nos quedamos con ese costado de la frase, bueno, uno es meramente cómodo, pasivo, ¿no? Claro. El psicoanálisis, cuando uno se anima a hacer un psicoanálisis, ya... además de que se va por un sufrimiento, pero además se anima a atravesar su historia y a replantearse qué lugar estoy ocupando en el mundo, para qué estoy haciendo con todo esto. Bueno, uno se anima a ser protagonista de su historia y a tomar una posición más activa y a decidir responsablemente por su deseo, por sus decisiones. Es distinta esa posición ya. Bueno, no es que, soy víctima de lo que me han hecho, sino, bueno, está bien, me hicieron esto, pero ¿yo qué puedo hacer con todo esto que tengo, que me hicieron? ¿No? Sí. La verdad que muy interesante. José, ¿cómo poder contactarse contigo? Bien, te dejo mi teléfono, que es 154, lo voy a decir despacio porque la otra vez me dijeron muy rápido. 154 33 56 19. 33 56 19. O si no, en el Centro de Estudios Psicología y Psicoanálisis, que queda por Junín 2206, casi Roca. Gracias por venir, como siempre. Un gusto poder dialogar contigo, y me quedé pensando eso, porque también el azar juega y mucho en la vida de uno, ¿no? Tal cual, sí, las contingencias de la vida, sí. Sí, la verdad que la vida es bastante más azarosa de lo que uno quizás espera. Bueno, pero ahí está, Freud decía que es distinta la miseria neurótica que la verdadera miseria, ¿no? Uno puede ser más miserable de lo que ya del lugar que el destino te jugó, ¿no? Uno no elige nacer pobre ni nacer rico, pero uno con eso puede algo medianamente hacer desde ese lugar, ¿no? Él decía que es distinto quejarse, bueno, yo nací así, bueno, ¿qué voy a hacer? O, bueno, me tocó esto, pero algo puedo hacer para no situarme como una víctima, que me parece que eso es más. Comenzamos hablando de...
Y es de Freud y terminamos hablando de Freud. Voy a tener que leer nada más esa biografía. Me parece que tendremos que dejar de lado otras cosas que teníamos en mente para comenzar a leer eso. Gracias, José. El gusto es mío. Un saludo para todos los que nos escuchan. Gracias, José Massa, como siempre con nosotros.